¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradezco al Señor por su cuidado protector durante todos estos días, por el gozo de saber que Él ha estado con nosotros y por la oportunidad maravillosa de conectarme a través de estos medios con cada uno de ustedes para repasar lo que en esta semana Dios nos ha querido enseñar, lo que en esta semana Dios nos ha querido compartir. Estamos llegando a la lección número 3 de este trimestre, un trimestre que lleva por título La verdad presente en Deuteronomio, y la lección de esta semana lleva como título El pacto perpetuo. Vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios cómo la verdad del pacto, juntamente con la verdad del evangelio, es eterno, es perpetuo, ha sido desde siempre el mismo mensaje, ha sido desde siempre la misma predicación. Y vamos a encontrar allí en el libro de Deuteronomio que el Señor enfatiza en diferentes oportunidades la idea de ese pacto. El autor de la lección nos va a introducir esta semana mostrando en primer lugar que ya la expresión pacto perpetuo aparece desde los tiempos de Abraham. Allí en Génesis 17:7 el Señor le hace la promesa a Abraham de establecer un pacto con él, un pacto entre él y su descendencia, entre Dios y su descendencia, y un pacto que sería perpetuo de generación en generación. Ese pacto no solo involucraría a los hijos físicos de Abraham, sino que, como Pablo va a desarrollar después esa teología, va a abarcar a los hijos espirituales de Abraham. Pero no solamente en Abraham, vamos a encontrar que ya ese pacto existía desde antes del llamado de Abraham, cuando Dios lo establece con Adán y Eva allí antes de ser expulsados del jardín del Edén, un pacto de restauración, de reconciliación, de renovación, de vuelta al hogar como el Señor lo quería preparar. También vamos a encontrar en la introducción de esta semana el mensaje de los tres ángeles. Eh, Dice el verso número 6 de Apocalipsis 14:14: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio y el nombre que le da Juan al evangelio que tenía el ángel, que predicaba el ángel, es el del evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Repito, es el mismo evangelio que vamos a encontrar desde los tiempos de la caída de Adán hasta el tiempo del fin. Así que esta semana vamos a estar mirando cómo compaginan el pacto y el evangelio, cómo caminan de la mano, cómo ambos llegan a ser uno en el propósito divino que Él tiene para con nosotros. La esencia del evangelio es el pacto y la esencia del pacto es el evangelio. Esa es la verdad que vamos a estar desarrollando durante toda esta semana. Vamos a mirar entonces cómo se expresa ese pacto en el libro de Deuteronomio y todo lo que implica el pacto, todo lo que implica para ti y para mí, lo que implicó para el pueblo en el momento en que fue dado y lo que implica para nosotros en estos momentos también. La primera sección de esta semana va a llevar como título El pacto y el evangelio. Vamos a mirar varias cosas en primer lugar. En la Biblia, dice el autor de la lección, de principio a fin el pacto y el evangelio aparecen juntos. Van a ser una misma cosa, pudiéramos decirlo de esa forma. El pacto y el evangelio es lo mismo. ¿Por qué?
Dios llama a un pacto, pero ese pacto pasa en primer lugar por la salvación, por el redimir al ser humano. Es interesante. El pacto, según nos ilustra esta sección de la lección, es aceptado por fe. La salvación viene por fe y coloca el mismo ejemplo que Pablo colocó, la vida de Abraham, la vida del patriarca Abraham. Abraham creyó en Dios, creyó en sus promesas, que Dios, las promesas que Dios le estaba haciendo, y eso le fue contado por justicia, fue justificado por el creer. Así que lo primero que entendemos es que el pacto es un pacto de fe, se acepta por fe, la redención viene por la fe. Ahora, la fe no es una gracia barata, no es que no es lo que se predica por allí, no es lo que se dice por allí, de que salvo siempre salvo, no es necesaria la obediencia, no es necesario los mandamientos, solamente la gracia de Cristo es suficiente. Eso es gracia barata, eso es un evangelio barato. Debemos recordar que nuestra redención costó nada más y nada menos que la sangre preciosa del Hijo de Dios. Costó nada más y nada menos que la sangre preciosa de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así que imagínense, aunque es gratis, la redención para ti y para mí no es barata. Costó la sangre de Cristo. Esa aceptación por fe, el aceptar por la fe lo que Cristo ha hecho en mi vida, me lleva entonces a la obediencia. Me lleva entonces a entender que mi respuesta natural a esa redención que Cristo me ha dado es la de la obediencia. Así que desde el principio vamos a mirar que la verdad central del pacto fue el evangelio de la salvación por la fe. Somos salvos por la fe, pero al ser redimidos, entonces nosotros respondemos con obediencia. No somos justificados por las obras, somos justificados por la fe. No somos justificados por la obediencia. Nadie adquiere méritos por obedecer. Al contrario, nuestros méritos no tienen ningún valor delante de la salvación. Todo es gracias a los méritos de Cristo. Pero somos llamados entonces en consecuencias a ser obedientes. La segunda sección de esta semana lleva por título El Pacto e Israel. Y aquí vamos a mirar un poco más lo que hemos estado ya enfatizando en la lección o en la sección anterior, mejor dicho. Vamos a mirar cómo es que Dios escoge a Israel. Pregunto, ¿Israel tenía algún mérito para ser rescatado de la esclavitud egipcia? ¿Israel tenía alguna mención buena, favorable para que Dios actuara en su favor? De ninguna manera. Definitivamente eran un pueblo perverso, duros de servir. De hecho, una vez que han visto las manifestaciones gloriosas del Señor, siguen siendo rebeldes, siguen siendo contumaces. Así que la elección de Israel es un acto soberano de Dios. Escogencia por la gracia. Dios los escoge por gracia. Un acto soberano de Dios. En el Éxodo, nosotros vamos a mirar entonces un gran símbolo de la gracia salvífica de Dios. No había méritos en ellos. No fue ninguna cosa que los recomendó. Dios decidió salvarlo. Dios decidió salvarte a ti, decidió salvarme a mí. Mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario para brindarnos la oportunidad de la salvación.
No jugamos ningún papel, solamente reconocer que Cristo nos ha dado la salvación. Ahora vamos a encontrar también en este pacto que Dios hace con Israel, que lo hace en primer lugar en el Sinaí y luego lo va a repetir en Deuteronomio capítulo, en los capítulos 4, 5, 9 y en casi todos los capítulos de Deuteronomio. Vamos a encontrar que aunque hemos sido escogidos por gracia, en respuesta a esa gracia, Dios espera la obediencia a la ley. El pacto fue hecho en base a la obediencia a la ley. Somos escogidos por gracia, no hay ningún mérito en nosotros, no hay ninguna condición que nos recomiende delante de Dios. Nuestras justicias son simplemente trapos de inmundicia y entonces el Señor nos trae y ahora en consecuencia espera que respondamos con obediencia. Ah, Vamos a mirar una cosa interesante, que el Señor una y otra vez allí en el libro de Deuteronomio, a través de Moisés, quien es su portavoz, insta a obedecer la ley como parte del pacto ratificado que ya se había dado en el Sinaí. Así que la obediencia es fruto de esa salvación. ¿Qué papel juega nuestra obediencia? Es un fruto. Somos salvos por la gracia. Somos salvos por la bondad del Señor. Él nos trae entonces, en consecuencia, nos pide que obedezcamos a su palabra, que obedezcamos a su ley. Yo creo que aquellos que acusan y dicen que en el Nuevo Testamento la salvación era por obra y que por eso hay un cambio radical en el Nuevo Testamento, están equivocados por completo. No han entendido lo que sucedió en el Éxodo. Es un acto de gracia y siempre ha sido un acto de gracia. Dios buscó a Adán y a Eva cuando pecaron. Dios salvó a Noé y a su familia, a pesar de que no eran los mejores, por gracia, esperando obediencia de su pueblo. De hecho, Deuteronomio capítulo 9, verso 5, el Señor recuerda que no es por la justicia ni por la rectitud del corazón de los judíos o de los hebreos que ellos entran a poseer la tierra. No es porque ellos son mejores, es que el Señor por gracia espera que ellos obedezcan ahora a su bondad. La tercera sección de esta semana lleva como título El libro del pacto. Y vamos a centrarnos en lo que enseña Deuteronomio. De hecho, este libro ha sido conocido como el libro del pacto, aunque la idea del pacto aparece descrita en toda la Biblia, aparece en todos los pasajes bíblicos. La palabra berit, que es la que traduce como pacto, es muy repetida a menudo en Deuteronomio, por lo cual Deuteronomio ha sido llamado el libro del pacto. Ahora bien, miremos cómo ocurre esto. Dios, por gracia, como ya los dijimos, saca a Israel de Egipto, lo conduce al Sinaí. El propósito del Señor es que ellos reciban allí la ley, hagan el pacto, firmen el pacto, establezcan el pacto como debe ser y entren entonces a la tierra prometida. No estaba en los planes de Dios los 40 años de vagar en el desierto. Simplemente eso fue el resultado de la desobediencia del pueblo. Sin embargo, vamos a encontrar entonces que 40 años después, Dios va a renovar ese pacto con su pueblo. Dios estaba a punto de cumplir su parte en el pacto. Le iba a entregar la tierra.
Ahora, se la iba a entregar no por méritos. Aquí está otra vez la gracia actuando. No era que Israel se lo merecía. No era que Israel se lo había ganado. No era que la generación que había muerto perversa en el desierto había engendrado hijos excelentes, hijos obedientes, hijos que merecían la tierra. No, es la gracia del Señor. Así que Dios dice, yo voy a cumplir la parte de mi pacto. Por gracia les voy a entregar la tierra. De hecho, no tendrán ni que pelear mucho ni guerrear mucho. Yo voy a combatir por ustedes, pero espero en consecuencia entonces que ustedes obedezcan a la ley. El Señor va a cumplir. Ahora compromete una y otra vez en el libro de Deuteronomio. Recuerda una y otra vez que ellos están comprometidos a cumplir la ley del pacto. Un pacto que estaba hecho, según esta versión, desde antes de que el pecado entrara a la humanidad. Me gusta, me gusta la cita que aparece aquí en la lección, que toma del deseado de todas las gentes, páginas 789 y 790. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Gloria al Señor. Ahí encontramos la gracia redentora del Señor, la gracia redentora de nuestro Salvador. Y Él espera entonces que por fe nosotros obedezcamos. La obediencia no agrega méritos, es simplemente la respuesta. Y esto lo vamos a encontrar aquí en esta tercera sección. Dios va a cumplir su parte por gracia y espera obediencia, reitera la obediencia. La cuarta sección de esta semana lleva como título Su pueblo especial. Y el autor de la lección nos dice cuán difícil es para nosotros, o nos recuerda cuán difícil es para nosotros entender el mundo antiguo, en el mundo en que Israel vagaba por el desierto, cómo culturas surgían y desaparecían con la misma. Pero si algo estamos nosotros claros, es que aquellos pueblos que moraban en la tierra de Canaán, los que el Señor iba a echar de la presencia de sus hijos, eran pueblos que estaban sumidos en el paganismo, en el politeísmo y algunas prácticas totalmente degradantes. Algunas de ellas incluían hasta sacrificio de los hijos. Imagínense cómo estaba de degradada esa sociedad, que tomaban a sus hijos para sacrificarlos. Y como dice la lección, sacrificarlos a un Dios. Qué cosa tan terrible, qué pensamiento tan oscuro. Qué perverso el enemigo. Entonces Dios llama a Israel, les pide Deuteronomio 18:9 y en otras partes que cuando tomen posesión de la tierra, no vayan entonces a contagiarse de esas abominaciones, no las vayan a aprender, no las vayan a repetir. Tristemente, valga el paréntesis, Israel fracasó en este propósito. Pero ¿por qué Dios se empeña tanto en hacer ese pacto? ¿Por qué Dios quiere tener una nación especial? ¿Por qué los llama su pueblo especial? Él los estaba llamando con un propósito. Al hacer pacto, Dios con ellos, Él quería que ese pueblo fuera un testimonio para el mundo de que Dios es el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el único Dios, y el mundo entero fuera alcanzado para su honra y gloria. Así que Israel surge con un propósito santo. No eran santos ellos. Dios hace un pacto con un propósito santo, el deseo de utilizarles para la salvación. Aquí tenemos una lección para nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.
Nosotros hemos sido llamados por Dios para ser un pueblo especial, no porque tengamos méritos, no porque seamos mejores que otros. Hemos sido llamados para que por la gracia del Señor tú y yo alcancemos a otros para la salvación. El Señor desea que las bondades reflejadas en nuestras vidas, las bendiciones que el cielo ha derramado sobre nosotros, se conviertan en un incentivo para que otros vengan también a conocer al Señor. Tenemos que pedir perdón si al igual que Israel hemos estado fracasando en este propósito. Pero vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio que el Señor les recuerda que esa es la función, que para eso Él los quiere, que para eso Él les ha rescatado con mano fuerte, con brazo poderoso, que para eso Él los va a establecer allí en la tierra de Canaán, para que transmitan la verdad del Evangelio. Esa verdad es una verdad extraordinaria. Ellos vivirían la verdad, iban a representar la verdad hasta que Cristo, la verdad con mayúscula, como dice la lección, viniera a esta tierra para cumplir el propósito de redención. Pueden imaginarse qué hubiera pasado si Israel no hubiera fracasado. Pueden imaginarse el mundo extraordinario que hubiéramos tenido si Israel hubiera cumplido su cometido. Pero no tenemos ahora derecho de juzgar a los hebreos, sino mirarnos a nosotros, si estamos cumpliendo con la parte del pacto que el Señor nos dejó. La última sección de esta semana nos invita a estudiar ciertas imágenes que el Señor quería, o mejor dicho, que el Señor a través de Moisés usó para representar el pacto. Nosotros vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio que el Señor hace un pacto muy similar a los acuerdos pactuales entre los reinos antiguos. Y alguien puede sorprenderse, bueno, ¿cómo es que Dios utiliza esos mismos parámetros? Pero no debe sorprendernos. Dios simplemente está trabajando con su pueblo en un contexto que ellos pueden entender. Y yo alabo a Dios por esto. Él siempre va de lo conocido a lo desconocido. Viene, habla nuestro lenguaje, habla en nuestros términos para que le podamos entender. Sin embargo, hablar de un pacto suena frío, ¿sí o no? Un pacto entre dos gobiernos. Puede que no se conozcan, que no se traten, pueden que no tengan una relación íntima. Simplemente cumplen el pacto, yo cumplo mi parte, tú cumples la tuya. Por eso vamos a encontrar en Deuteronomio que el Señor usa figuras extraordinarias como la de la familia para mostrar la intimidad que Él quiere tener con nosotros. Él no solamente quiere hacer un pacto formal y frío, Él quiere tener una relación de intimidad que nos conduzca a la victoria. Usa la experiencia de la familia, usa el símbolo de la familia, que idealmente debiera ser el vínculo más estrecho, cercano y amoroso. Porque Dios siempre ha querido tener contigo y conmigo una relación estrecha, una relación cercana, una relación amorosa. De hecho, después que Cristo resucita, y a pesar de que sus discípulos han fracasado rotundamente, Pedro le ha negado, todos han sido esparcidos, Él les trata de mis hermanos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Gracias debemos dar en esta hora al Señor por pertenecer, por ser parte de ese pacto perpetuo que Él ha establecido con sus hijos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes y fieles en ese pacto, a cumplir el cometido de ser obedientes por respuesta a la gracia, ser obedientes como resultado de una relación íntima con el Señor y cumplir el cometido
de predicarles a otros el Evangelio. Vamos a inclinar el rostro para orar. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Gracias por la lección de esta semana. Permítenos ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.